Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar este, este transistor FET polarizado en fija. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis en dos partes. Primero en CD, es decir, en corriente directa, y luego nos iremos a corriente alterna. Bueno, empecemos. Yo aquí tengo este transistor FET, canal N, aquí vamos a ponerle un JFET, canal N, donde aquí está la fuente o source, el drenaje o drain y la compuerta o gate. Circulan por ahí una corriente en mi drenaje o drain, una corriente en mi fuente y no circula corriente aquí, corriente en la compuerta no hay. Les recuerdo que la corriente en la compuerta vale 0, siempre y cuando la compuerta esté en inversa. ¿Qué es lo que se pide para que este transistor funcione correctamente? Okay. Y además también hay otros parámetros que nos interesan, como por ejemplo el voltaje en esta unión, en la unión compuerta fuente, y el voltaje en la unión compuerta fuente. Vamos a encontrar todos estos parámetros. Cuando analizamos un circuito, y este no es muy específico, que a fin de cuentas no es más que un amplificador usando un transistor tipo FET. Cuando analizamos un circuito así, por lo regular se sigue el camino de la señal. Las señales van a entrar aquí por BI, van a entrar por acá, van a pasar por acá, ¿sí? El amplificador los va a amplificar, valga la redundancia, y vamos a recoger la señal aquí, en B0. ¿Cuál es el camino? BI hasta B0. Entonces, así se analiza, siguiendo el caminito que sigue la señal. Muchachos, ya habíamos visto en anteriores sesiones que aquí se forma una malla, ¿no? Aquí se forma una malla en estos elementos, ¿cierto? ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff nos dice que el voltaje en esta fuente, lo voy a llamar voltaje GG, sí, ahí está, más el voltaje en esta resistencia, en esta RG, más el voltaje en la unión, ay, me equivoqué aquí, en la unión con puerta fuente, tiene que ser igual a 0. Es lo que me dicen mis leyes de Kirchhoff. Pero este señor, ¿a cuánto equivale? A IG por RG. Les recuerdo, este señor es el voltaje en esta resistencia, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje de una resistencia? Pues corriente por resistencia. Pero la corriente en G vale 0. Entonces, este señor, se me hace 0. ¿Y con qué me quedo? Me quedo con que BGS es igual a menos BGG. Es decir, esta fuente que está aquí, se aplica todo el voltaje que tiene, se aplica directamente a la unión que está acá. El signo menos significa que está en inversa. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi voltaje en BGS? Voltaje
VGS es igual a, ¿cuánto mide aquí? 1 volt. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1 volt. Ya tengo mi primer parámetro, o mi primer señal, o mi primer voltaje. ¿Qué sigue? Bueno, ya analicé esto que está aquí. Me falta analizar ahora la salida, ¿sí? ¿Cómo analizamos la salida? Es bastante fácil en realidad analizar la salida. Hacemos algo muy parecido. Un arcoíris. Esto que está aquí, a este voltaje que está aquí arriba, se le llama voltaje DD. Y esta es la resistencia en D, ¿cierto? Ok, aquí también se forma una malla que consta de este elemento de la fuente, de la resistencia y de la unión de S. Por leyes de Kirchhoff, ¿qué sé? Bueno, por leyes de Kirchhoff es que V de D es igual a ¿cuánto? Al voltaje en la resistencia D, voltaje aquí, más el voltaje en la unión de S, ¿sí? Entonces, ¿qué seguimos a hacer? Bueno, les recuerdo que este es el voltaje en esta resistencia. El voltaje en una resistencia es igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué corriente? La corriente en el drenaje. ¿Y qué resistencia? Pues RD. En este caso es 2.2 kilos, ¿no? Entonces, V de D es igual a ID por RD más BDS. Pero aquí nos enfrentamos con un problema, ¿sí? Aquí nos enfrentamos con un pequeño problema. Todavía no sabemos cuánto vale ID, pero se puede saber. Les recuerdo que la corriente en el drenaje está relacionada con la compuerta, con el voltaje en la compuerta, a través de la ecuación de Schottky. Entonces, ¿qué es la ecuación de Schottky? Que ID, la corriente en el drenaje, es igual a este parámetro, que es la corriente máxima de saturación cuando este voltaje vale 0. ¿Sí? Lo podemos calcular, por lo regular este parámetro IDSS te lo da el fabricante, y también se puede medir, se puede extraer de las curvas características del transistor. Hay dos formas, ¿sí? Estuve por ahí en este canal, hay algunos tutoriales, en uno de ellos, bien, hablo un poquito de esta corriente. Entonces, menos voltaje GS y voltaje P y todo esto al cuadrado. Esto que está aquí es la ecuación de Schottky. Espero escribirlo bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada más sustituimos estos valores que están aquí. Este BP es el voltaje de apagado del transistor. Y aquí, tengo aquí mi ejemplo, ¿no? Yo para este transistor estoy tomando un ejemplo de un voltaje de apagado de menos 4 volts y una corriente máxima de saturación de 8 miliamperes. Si sustituimos aquí, apoyándonos con esto que está aquí, entonces nada más podemos sustituir acá, ¿sí? Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Tenemos que la ID es igual a ¿cuánto? A 8 miliamperes. Recordemos que mili es por 10 a la menos 3.
No se les vaya a olvidar. 1 menos, aquí menos 1 volt, y aquí menos 4 volts, y todo esto al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? A ver, calculadoras. 1 menos 1. Y a mí me da una ID de 4.5 miliamperes. Esta es mi corriente en el drenaje. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo este señor que está aquí, la corriente en el drenaje. ¿Qué me falta? Bueno, me falta el voltaje en DS, en la unión DS, y la corriente en S. La corriente en S es bastante fácil de resolver en sí. La corriente en S, la corriente en la fuente, es en realidad corriente. A ver, ¿con qué colorcitas? La corriente en S es igual a la corriente en D. Son la misma corriente, no hay ninguna pérdida. Entonces, la corriente en S es igual a ¿cuánto? A 4.5 miliamperes. Porque la corriente en la fuente es exactamente igual a la corriente en el drenaje. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, ya nada más nos falta el voltaje de S, el cual lo vamos a extraer de esta ecuación que habíamos sacado de aquí. ¿Sí? Para este punto, pues VDD es el voltaje de la fuente, ya lo conocemos, ¿no? RD, pues es el valor de mi resistencia. ¿Cuánto vale para este caso? 2.2 kiloohms. ID, ya lo sé. ¿Cuánto vale ID? 4.5 miliamperes. ¿Cuál me falta entonces nada más? Voltaje en DS. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a calcularlo. Muy bien, entonces vamos a usar este color que está aquí. De aquí nada más sustituimos, ¿no? Voltaje en DS es igual a voltaje en DD menos la corriente en D por RD. Fue una simple despeje, ¿no? Entonces sustituimos y ¿qué nos va a dar? ¿Cuánto valía VDD? Valía 18 volts. ¿Ok? Se valía 18 volts. Menos, ¿cuánto vale ID? 4.5 miliamperes. Y RD valía 2.2 kilo ohms. ¿Cuánto da esto? Vamos a averiguarlo. Calculadoras. 18 menos 4.5 milis por 2.2 kilos. Y mira, en total de BDS. Era un total de 8.1 volt. Y con estos dos valores, con el voltaje en la unión drenaje fuente o drain source y la corriente en el drenaje, yo puedo obtener mi punto de operación. ¿Sí? El punto de operación, aquí es igual, es este par coordenado. ¿Sí? Es el par coordenado que se forma en voltaje DS y la corriente en el drenaje. Es decir, mi punto de operación vendría siendo igual a ¿cuánto? A 8.5 volts y 4.5 miliamperes. Bueno, esto fue mi análisis en corriente directa. Esta configuración es bastante simple. Es demasiado simple, yo lo diría. Pero bueno, hay otras más complicadas si nos queremos malgastar la vida. ¿Sí?
Los veo en el siguiente video, donde vamos a hacer el análisis en corriente alterna. ¿Sí? Hasta luego.